Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Vamos con las reacciones más relevantes de Fantasy de la semana 12 y no puedo comenzar con otro que con TreVeyon Henderson. Se ha convertido en el caballo de batalla absoluto de los Patriots. Aún con Ramondre Stevenson de regreso, dominó en el ataque terrestre. Jugó en el 64.2% de snaps, pero lo más relevante es que tuvo el 72.4% de los toques. Hay que considerarlo un running back 2 alto para el resto de la temporada, porque estamos hablando de un running back que tendrá alrededor de 13 a 18 toques por juego en una muy buena ofensiva. Después también hay buenas noticias en los Seahawks y sí, Kenneth Walker, más tarde que temprano, pero se está convirtiendo en la opción, no todavía en el rango en el que creía que podía ser un top 12, pero por lo menos ya está teniendo la mayoría de los toques del backfield en Seattle. Esta semana tuvo sus mejores números de utilización, un 62.5% de snaps y un 70% de los toques. Vamos a ver si esta tendencia que vimos esta semana se repite la próxima vez que veamos a los Seahawks, para entonces sí poner a Kenneth Walker como un running back 2 medio fijo para el resto de la temporada. Se sabía que Emmanuel Wilson sería el corredor principal en los Packers y se sabía también que iba a ser productivo. Emmanuel Wilson estaba bastante alto en mis rankings, incluso en el top 12. Emmanuel Wilson había sido efectivo con las pocas oportunidades que había tenido y ante la ausencia de Josh Jacobs, bueno, pues la producción vino. Emmanuel Wilson logró lo que Josh Jacobs no ha logrado en la temporada, correr para más de 100 yardas. A pesar de tener solo el 55.4% de snaps, tuvo el 76.9% de los toques, que fueron 28 acarreos y 2 recepciones. Estamos hablando de un running back que tuvo 30 toques esta semana. Donde no hay muy buenas noticias es en los Vikings, porque los Vikings siguen cambiando su tendencia en cómo utilizar a sus corredores. Habíamos visto tras el regreso de Aaron Jones que él era el caballo de batalla. Eso no sucedió esta semana. Nuevamente emplearon un comité. Si bien Aaron Jones dominó en snaps por mucho margen, 65.9% por 27.3% de Jordan Mason, la utilización fue mucho más pareja que el tiempo que estuvieron en el terreno de juego. Aaron Jones terminó con 9 acarreos, 41 yardas, 4 targets, 3 recepciones y 16 yardas, mientras que Jordan Mason, 8 acarreos para 42 yardas. Obviamente, seguimos prefiriendo a Aaron Jones porque tiene utilización en el juego aéreo, pero yo no estaría confiado en utilizar a ninguno de los dos como una opción de running back 2 sólida. Los que también parece ser han migrado a un comité son los Steelers. Kenneth Gainwell tiene ya 2 semanas generando al menos 105 yardas totales y esta semana dominó en oportunidades, bueno, en snaps, sobre Jalen Warren. Kenneth Gainwell terminó con el 52.2% de snaps, mientras que Jalen Warren sí dominó en toques con un 53%, pero esto se convirtió en un ataque terrestre por comité 50-50. Jalen Warren tiene la mayoría de oportunidades por la vía terrestre, 18 acarreos esta semana por solo 10 de Gainwell, pero Gainwell fue mucho más productivo. Promedió 9.2 yardas por acarreo para terminar con 92 yardas. Y además Gainwell tiene una ventaja por sobre Warren, que es ser utilizado por la vía aérea. Terminó con 6 targets, 6 recepciones y 30 yardas recibidas. Jahmyr Gibbs está convertido en un auténtico league winner. Sus yardas totales generadas en los últimos 5 juegos son 218,
Después generó 28 yardas, lo cual es la excepción a los números que vamos a ver. Después 172, 146 y esta semana generó la absurda cantidad de 264 yardas totales. Ha generado al menos 36 puntos fantasy en 3 de esos 5 juegos. Quien parece ser que está cambiando en running back principal son los Bears. Ya habíamos perfilado que Kyle Monangai podía tener un rol mucho más relevante cuando DeAndre Swift estuvo ausente y Monangai fue productivo. Cuando regresó DeAndre Swift, perfilé que esto podía ser un comité. Esta semana, al parecer, ha habido un cambio, porque Kyle Monangai superó a Swift en snaps, en toques y en producción. Kyle Monangai terminó con el 57.14% de los toques, 12 acarreos, 48 yardas y un touchdown. Jackson Smith-Njigba está convertido en un absoluto league winner, creo que incluso mucho más que Jahmyr Gibbs. Porque además, Jackson Smith-Njigba no tiene altibajos. Es una de las opciones más estables, constantes y explosivas en fantasy fútbol. Tiene 7 juegos consecutivos generando al menos 20 puntos fantasy y en ese lapso promedia la absurda cantidad de 26.25 puntos por juego. Una locura absoluta. Michael Wilson en 2 juegos en ausencias de Marvin Harrison, hablando de locuras, promedia por juego 16.5 targets, 12.5 recepciones, 150 yardas recibidas, cosas que nunca le vimos hacer a Marvin Harrison. Y no quiero echar bajo el camión a Marvin Harrison por ningún motivo. Sigo confiando en su talento y en su proceso en la NFL. Creo que el talento está ahí, pero nunca lo vimos explotar de esta manera. Ojalá que cuando regrese Marvin Harrison pueda aprovechar esta inercia que tiene Jacoby Brissett y se beneficie de esta bonanza ofensiva que estamos viendo en los Cardinals ahora. Wan'Dale Robinson necesitó de Jameis Winston para tener su primer juego de más de 30 puntos fantasy, pero lo de Wan'Dale Robinson no debería de sorprendernos. El volumen ha estado ahí desde hace varias semanas. Ha tenido al menos 11 targets en 4 de sus últimos 6 juegos. Pasando a los tight ends, Bretton Strange regresó de lesión y fue colíder en recepciones y líder en yardas recibidas en los Jaguars. Terminó con 5 recepciones y 93 yardas. Fue el tercero en rutas recorridas solo detrás de Parker Washington y de Jacoby Myers. En los Bears, el rol de Colston Loveland aumentó ligeramente, pero todavía no está en rangos para sentirme cómodo para utilizarlo como un tight end top 12 fijo cada semana. Fue tercero en rutas recorridas en Chicago, segundo en recepciones con 4 y tercero en yardas recibidas con 49. ¿Se acuerdan la razón por la cual tratábamos de alguna manera evitar el juego aéreo de los Bears? No porque nos intrigara para mal ni porque nos preocupara, porque confiábamos en Caleb Williams, confiábamos en Ben Johnson, pero había muchas bocas que alimentar. Y si bien eso al principio de la temporada no se manifestó porque Rome Odunze estaba siendo por mucho el más buscado, DJ Moore había dado un paso al costado, no utilizaban a Luther Burden, no querían utilizar a Colston Loveland, y entonces Rome Odunze se volvió el centro de esta ofensiva. Pero hoy estamos viendo otra tendencia completamente distinta. Estos Bears están comenzando a utilizar más a DJ Moore, más a Colston Loveland y más a Luther Burden. Y entonces ahora lo que tenemos es este panorama que nos preocupaba con los Bears desde antes del inicio de la temporada. Una buena ofensiva, pero con demasiadas bocas que alimentar. Por último, hay que hablar de los tight ends cuando enfrentan a los Bengals. Sabemos que los Bengals es una de las ofensivas que son la peor coladera en lo absoluto si te enfrentas contra ellos como running back, como wide receiver,
pero contra los tight ends no detienen absolutamente a nadie. En las últimas 3 semanas le permitieron 128 yardas y 2 touchdowns a tight ends de los Bears. Y esta semana le permitieron 154 yardas y un touchdown a tight ends de los Patriots. Esto es relevante por una sencilla razón, porque los próximos juegos de los Bengals incluyen 2 enfrentamientos contra Mark Andrews, lo cual a todas luces indica que en esas semanas hay que utilizarlo sí o sí. También hay un enfrentamiento contra los Bills. Veremos si Dalton Kincaid puede regresar, pero lo más relevante es que no me van a creer a quién enfrenta a los Bengals en semana 17, semana de campeonatos de fantasy fútbol. Sí, al mejor tight end que existe en fantasy fútbol, Trey McBride. Si ustedes llegan a una final de fantasy teniendo a Trey McBride, esperen bonanza de puntos de él enfrentando a los Bengals. Es como una historia que va a completarse de manera increíble quienes logren campeonatos de fantasy con Trey McBride, porque enfrenta la peor defensa para detener a tight ends. Bueno, pues con esto vamos a cerrar este episodio, un episodio mucho más corto de lo común, porque realmente no hubo cuestiones tan relevantes en fantasy fútbol a estas alturas de la temporada. Ya las tendencias de utilización no cambian mucho, así que, pues bueno, esto fue lo más relevante. Mucha suerte en los enfrentamientos que aún tengan por definir en Monday Night, excepto si están jugando contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.